el campo argentino, más allá de la niña bonita, más allá de la soja, vamos a intentar comprender cómo es esa extensión, cuán productiva es, qué dilemas y desafíos se enfrenta con el primer ministro de Agricultura de esta gestión. Asumió en diciembre de 2015 y terminó su gestión en noviembre de 2017, Ricardo Bursaile. Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias por la invitación. Ricardo, sos un hombre del interior, sos un formoseño, productor agropecuario. En general los argentinos tendemos a pensar en los grandes productores, exportadores de soja, de maíz, de trigo, de esos commodities. Ahora, ¿qué otras cosas pasan en las provincias argentinas en términos de sectores agroexportadores dentro del mundo agropecuario? En realidad, durante estos últimos 12 o 15 años se ha llegado a una politización muy alta de lo que es la producción agropecuaria. Politización. Politización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De golpe mucha gente no sabía lo que producía el campo porque vivís en la ciudad, por lógica el conglomerado urbano más importante está en la ciudad. Sí. Y a raíz de la 125 y todo lo que surgió, inmediatamente se asocia campo, soja. Entonces, para mucha gente, si vos estás en Córdoba, haces soja. Si estás en Buenos Aires, soja. Si estás en Neuquén y sos del campo, soja. Sí. Y si estás en Jujuy, todo el mundo cree que hace soja. Claro. Y en realidad el campo es mucho más diverso que eso. La Argentina tiene solamente, estamos produciendo alrededor de 30 millones de hectáreas agrícolas, de las cuales el 70% es soja, pero tenemos una doble... 30 millones de hectáreas agrícolas. ¿Cuántos millones tiene Argentina en términos de hectáreas? No, en términos, si medimos de punta a punta la Argentina, tiene muchísimo más. ¿Y qué sector? Es decir, esas 30 millones, ¿cuánto representan de lo que se podría explotar efectivamente en la Argentina? Se produce un altísimo porcentaje de eso. ¿Por qué? Porque es toda la zona explotada. Gran parte de la Argentina ha avanzado hacia zonas más marginales, empujando la ganadería. Si querés, yo no diría marginales, es la agricultura se expande y corre a la ganadería hacia otras zonas de menor productividad agrícola, pero más productividad ganadera, o una productividad ganadera donde no se podría trabajar. Entonces, cuando yo tomo esta realidad, la agricultura es de precisión. Si miro lo que produce la agricultura en la Argentina, estamos alrededor de 140, 150 millones de toneladas de grano, de cereales y oleaginosas, de todo tipo. Entonces, eso se produce gran parte en la zona central de la Argentina. Cuando digo esto, digo La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y en mucho menor medida en Córdoba, perdón, en Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Salta, en menor proporción a lo demás. Esas provincias del Plan Belgrano. Claro. ¿Qué pasa ahí en términos de la explotación agropecuaria, del negocio del agro? En realidad, si tomo agricultura, ahí hay otras producciones. Si tomo solamente agricultura, tenés una calidad de suelo distinta. Peor. Menos buena, digamos, que lo que es la zona central. Cuando vos mirás la composición del suelo en la zona núcleo de la Argentina, te da una productividad de 60 quintales de soja o de 10, 12 quintales de maíz. ¿Eso ¿no es por hectárea? Eso es por hectárea. Por hectárea, sí. Cuando vos te vas mucho más al norte, estás hablando de 4, en algunos lugares 3, en otros 2,5. Y con un costo de flete muy importante, aunque un menor valor de arrendamiento del suelo. Claro, ¿sí? Entonces, se compensa. Ahora, la Argentina es mucho más que la agricultura. Es la ganadería, por un lado, es la lechería en la zona central, Córdoba, Santa Fe, centralmente, y provincia de Buenos Aires. Pero también tenemos las producciones regionales. Cuando vos recorres la Argentina, y si empezás de abajo para arriba, digamos, desde la Patagonia hacia el norte del país, tenés lo que es la producción ovina, con las lanas y el cordero patagónico. ¿Es significativa en términos de volúmenes? Es significativa para Patagonia, ¿sí? Y a veces tenés que mirarlo no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geoestratégico. A ver. Donde no hay nada, hay un productor agropecuario al pie de la cordillera. Eso también es parte de la soberanía, digamos, ¿no? Entonces, todo ese territorio está poblado por gente que hace ovejas. Porque no hay posibilidad de hacer otra cosa, no tenés posibilidad de hacer agricultura. Tenés grandes extensiones, con regímenes de lluvia de 100, 120, 150 milímetros por año en lo que es la meseta, ¿no? Pero si es el tema de las ovejas en el sur,
está explotado y está produciendo a los niveles en que podría hacerlo a la mayor efectividad posible, eficiencia posible? Bueno, yo creo que hay algunos puntos que cuando estaba en el ministerio empezamos a trabajar con la provincia de Santa Cruz, lo que es un almacenamiento de granos. Es muy difícil transportar, vos transportás granos tenés que pensar en La Pampa o algo por el estilo, hasta Santa Cruz. Tenés una distancia enorme. Argentina tiene 4.000 kilómetros de largo por 1.000 kilómetros. Vos me preguntabas cuántas millones de hectáreas. Saquemos la cuenta, son 400 millones de hectáreas aproximadamente, o un número muy parecido. Entonces, yo creo que lo que tenemos en esta zona es un paulatino crecimiento, que ahí chocamos con un problema que es de medio ambiente. Pues sabés que hay una especie que son los guanacos. Entonces, es una especie protegida. Entonces, compite por el recurso forrajero, por el pasto. Entonces, hay muchísima protección de guanacos, muchísimos guanacos en estado salvaje, obviamente, como son, y consume el pasto de las ovejas. Por lo tanto, no se puede expandir. Y el guanaco no puede entrar en una línea de producción porque está protegido. Exactamente. Las ovejas sí, pero no tienen el pasto porque se los comen los guanacos. Exactamente. Bueno, intentamos resolverlo esto. El presidente le puso mucho énfasis. Me acuerdo que me llamaba y me decía, Ricardo, ¿cómo? Y hay un punto, y una anécdota muy curiosa. Un día estábamos en China, en un viaje que hicimos en el 2017 con el presidente, en la ronda con empresarios. Entonces la última pregunta, y por allá al fondo, un empresario chino le dice, presidente, estuve en el sur del país y había unos canguros que saltaban el alambrado y se quedaban enganchados. Entonces, ¿eran los guanacos? Eran los guanacos que saltan el alambrado. Bueno, entonces hay muchos accidentes de tránsito, pero es una especie protegida. Es muy difícil pensar, si vos tenés 2 millones y medio de guanacos. Ese es el volumen. Ese es el volumen que estamos hablando. Casi la misma cantidad de ovejas. Entonces compiten por el recurso forrajero. ¿Hubo alguna experiencia? ¿No hay manera de sustituir ese recurso forrajero con algún otro tipo de...? Es muy difícil porque cuando no tenés régimen de lluvia, ¿cómo haces para que crezca todo esto? Yo no soy un especialista en lo que es producción de ovina, pero digamos, bueno, si sigo subiendo de lo que es ovino, que ahí tengo carne con el cordero patagónico, que hay un detalle muy importante. Nosotros alcanzamos a abrir, y hoy está abierto, aunque muy poquito, lo que es la exportación de carne a Japón. ¿No? Pero por ahora fue solo como muestra. De todas maneras, es muy importante que Japón haya abierto sanitariamente esta zona, que es al sur del paralelo 42. Si seguís subiendo, entonces empezás con la producción de cerezas, con la producción de peras, manzanas. ¿Y esa producción está adquiriendo un vigor suficiente como no solo aportar a esa región, sino exportar? Claro, bueno, la producción de cerezas, que también con China. China tiene una particularidad. Los chinos tienen una historia y una tradición milenaria. Y a los chinos van aprobando los productos que vas a ir exportando de a uno. Nunca te aprueban 2 productos. Entonces, nosotros aprobamos productos, o salió en nuestra gestión, productos que se habían iniciado en la gestión anterior. Lleva tiempo esto, y lleva su tiempo. Bueno, cereza es un producto muy apetecido en China, y ahora se está abriendo, lo mismo que creo que arándanos, ¿no? Entonces, todo lleva su tiempo, y cuando vos accedés al mercado chino, estamos accediendo a un mercado de 1.400 millones de habitantes. Lo que sea es insuficiente. 1 millón de millonarios o multimillonarios, ¿Entendés? Entonces, cuando creces a ese nivel y vos producís alimentos, lo primero que comprás, compra cualquier persona, es comida para la heladera. Y entonces, cuando se incorpora la clase media, los habitantes chinos que estaban en el campo, lo primero que hacen es cambiar la proteína. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Ahora, Ricardo, una de las discusiones que se había dado a partir de afirmaciones del candidato Alberto Fernández es que a las provincias que están más cerca de la cordillera y más cerca de Chile, dado el costo del flete, del transporte hasta los puertos de Buenos Aires, le convenía salir por los puertos de Chile, y hay todo un debate sobre eso. ¿Cómo ves ese problema? Indudablemente que si salís por los puertos de Chile tenés menor costo. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para sacar como producto argentino desde ese lugar. Este es el primer punto, con una integración con Chile. Pero si eso estuviera resuelto, ¿no te preocupa el impacto en la rentabilidad del puerto de Buenos Aires? No, lo que pasa es que el puerto de Buenos Aires hoy, la zona central de Argentina,
está mucho más volcada. En Rosario está la zona, si querés, de granos. En Buenos Aires de mucho mayor valor agregado. Ahora, tampoco podemos pedir productividad y competitividad en algunos casos donde tenemos 1.200, 1.500 kilómetros de flete, con un transporte en camiones que me cuesta, en el caso de granos, 8 centavos de dólar por tonelada por kilómetro, cuando hay otros países del mundo que transportan en ferrocarril o en flete fluviales a 4 y 2 centavos. Entonces, yo creo que lo que hay que mirar es cómo hacemos competitivo, y ahora con esta negociación UE-Mercosur, para poder llegar y acceder a los mercados, va a haber que vamos a tener que hacer... Tenemos que hacer infraestructura, tenemos que mejorar la logística, tenemos que ver la cuestión impositiva. Sí, pero no es solo reforma impositiva y laboral, sino también redes de rutas aceptables, medios de transportes. Sí, hay productores que no pueden sacar. A nosotros nos pasaba en los tambos, que gente no podía sacar la leche que tiene que sacarla todos los días. Entonces, Ricardo, última cuestión, las provincias del Plan Belgrano, ¿no? Provincias en provincias. ¿Cómo es la situación de la productividad en esas provincias? En realidad son provincias que, si yo comparo, que tienen diversidad de producción distinta a esta que estamos hablando, ¿no? Si vos vas y te centrás en el Chaco tiene mucha agricultura, tiene soja, algodón, girasol, ganadería. Corrientes tiene mucha ganadería, tiene forestación, la provincia más importante en lo forestal, tiene arroz, La Rioja tiene olivo, tiene vitivinicultura. ¿Formosa? ¿Qué sos Formosa, nosotros tenemos básicamente ganadería. Me gustaría que mi provincia tenga un poco más de agricultura, porque la agricultura es más dinámica. Ahora, ¿hay recursos humanos para expandir la producción? Porque digo, el empleo público en esas provincias, vos tenés una lectura política de cómo funciona la matriz productiva de esas provincias. Yo en realidad creo que en todas estas provincias, si tomamos el Plan Belgrano, las 10 provincias, que serían NEA y NOA, que sería Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, por nombrar algunas, en realidad todas estas provincias tiene una alta dependencia del empleo estatal. En el caso de mi provincia, Formosa, tiene una alta dependencia del empleo estatal. En el caso de mi provincia, Formosa, cada 100 empleados privados hay 218 empleados públicos. En mi provincia hay 8% de pensiones por discapacidad en la población. Entonces, cuando uno mira eso, lo que está mostrando y desnudando es una falta de generación del empleo privado. Entonces, en todos estos lugares donde hay una alta dependencia del empleo público, hay una baja productividad en el sector privado y sin potenciación de lo que es la producción, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que trabajar. Yo creo que la Argentina, y mirando para adelante, Luciana, tiene que pensar en políticas diferenciales por regiones. Suena razonable, Vos tenés en el país 5 regiones muy distintas: Patagonia, NEA, NOA, Cuyo. Sí, con sus especificidades climáticas y de suelos. Así y también de organización política, ¿no? Y de empleo privado versus público. Porque la estructura productiva incide en la condición política de la provincia. No es lo mismo cuando vos tenés una relación de empleo público y privado distinta como hay en algunas otras partes del país, donde hay más productividad. En Buenos Aires, la gente es mucho más, se siente mucho más liberada para participar, para votar y para ser protagonista en la política, ¿no? Entonces, cambia absolutamente lo que es la relación social, cultural y la visión política. Productiva y económica. Muchísimas gracias, Ricardo Bursario, por este panorama, este recorrido por toda la Argentina y su capacidad productiva condicionada también por la política. Te agradezco muchísimo. Gracias. Vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura. Vamos a tratar de entender qué es una acción de clase y por qué es un tema que va a tallar políticamente